La cuarta profecía dice que el aumento de la temperatura del planeta, causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del Sol, provocará un derretimiento del hielo en los polos. Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Los mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos solares. Venus es un planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la Tierra y el Sol. Ellos dejaron registrado en su códice Dresde que cada 117 giros de Venus marcados cada vez que aparece en el mismo sitio en el cielo, el Sol sufre fuertes alteraciones. Aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 quines o 5.125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre, el hombre debe estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción. En el códice Dresde también figura la cifra 1.366.560, que tiene una diferencia de un catún, 20 años, con la cifra que aparece en el Templo de la Cruz. En el Templo de la Cruz, en Palenque, está tallado en la piedra el número 1.359.540 quines. La diferencia que tienen con el anotado en el códice Dresde es de 20 años o un catún. Es un periodo de tiempo que ellos llamaban el tiempo del no tiempo, en el que estamos viviendo desde 1992. Los cambios en la actividad del Sol serán más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se están debilitando. El escudo electromagnético que nos cubre está disminuyendo su intensidad. La producción de ozono en la ionosfera, que impedía la llegada de rayos ultravioletas, ha disminuido y han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos, permitiendo la llegada de los rayos del Sol a la superficie del planeta. La actividad del hombre está alterando la composición de la atmósfera, produciendo el llamado efecto invernadero, que atrapa el calor y aumenta la temperatura. Todos estos fenómenos, al ocurrir simultáneamente, producirán alteraciones en el clima y un aumento de la temperatura en los mares, lo que derretirá más rápidamente el hielo en los casquetes polares. Esto causará un aumento en el nivel de los mares, produciendo inundaciones en las tierras costeras y la modificación morfológica de los continentes donde vivimos. Los mayas predijeron que esta sería la forma en que el planeta se limpiaría y reverdecería por todas partes. El aumento de la temperatura ya comenzó. Informes científicos de diversas fuentes lo confirman. Estudios realizados en bosques de Mongolia, Rusia y Estados Unidos demuestran que los anillos de la corteza de los árboles son más gruesos en periodos de calor intenso y más angostos en los fríos. Por ende, son buenos indicadores de la temperatura del planeta. Se miden desde el año 1500, pero las medidas indican que la temperatura ha ido en aumento. Informes de la Environment en Groenlandia ha disminuido y han aumentado las áreas. Los cambios más grandes ocurren en el borde sureste de la capa de hielo. La temperatura en Groenlandia aumentó 1 grado centígrado en los últimos años. También se informa que un aumento en la temperatura de la superficie de los mares en los trópicos está causando alteraciones en los ciclos hidrológicos, como los llamados El Niño y La Niña.
El comportamiento inusual del clima se ha vuelto rutinario. La corriente cálida que entra al Pacífico desde el Océano Índico, llamada del Niño, es una de las causas de este calentamiento y de las sequías e inundaciones desde Indonesia hasta Medio Oriente. El sistema hidrológico es sumamente importante para el manejo del clima, pues el 70% del planeta está cubierto de agua. Estudios realizados por la Universidad de Colorado concluyen que los glaciares y los picos nevados de todo el mundo están disminuyendo su volumen notablemente como resultado del aumento general de la temperatura del planeta. El glaciar más grande de África, en el monte Kenia, perdió el 92% de su masa. Los glaciares del monte Kilimanjaro se han reducido en un 73%. En España, en 1980, había 27 glaciares. Hoy, el número se ha reducido a 13. En los Alpes europeos y el Cáucaso en Rusia, se han achicado en un 50%. Y en Nueva Zelanda y los montes Tian Shan, entre Rusia y China, en un 26%. Los cálculos preliminares del estudio dicen que si los cambios continúan al mismo ritmo, en 50 años no habrá picos nevados en ninguna parte del mundo. En la Antártida, la situación es aún más grave. El glaciar Pine Island se está derritiendo desde su centro, no desde sus bordes. Es sabido que cuando un estanque o lago helado comienza a derretirse, lo hace siempre desde su centro. La temperatura en la Antártida ha aumentado 2.5 grados en los últimos 25 años. Y está apareciendo vegetación en partes donde antes no existía más que hielo. Un enorme pedazo del témpano Larsen, que antes unía la isla de James Ross con el continente, se desprendió, desplazando su peso en agua. Con 70 kilómetros de largo por 40 de ancho y 200 metros de altura, es un megaglaciar del tamaño de Luxemburgo. Su mayor volumen está bajo el agua, pues solo una décima parte de él sobresale a la superficie. Como el hielo es más liviano que el agua, al flotar, se coloca en balance isostático. La fuerza centrífuga hace que se mueva hacia el ecuador, donde hay mayor temperatura, y por lo tanto, se derrite. En 1998, el proyecto Estación Zebra confirmó que los hielos se están derritiendo en los polos. Los científicos descubrieron que para llegar al Ártico, el viaje por agua era 150 kilómetros más largo de lo usual. Cuando midieron el grueso de una capa de hielo que antes tenía 3 metros de espesor, encontraron que ahora solo tenía 2 metros. Los glaciares se están derritiendo y la expansión térmica de los océanos producirá una elevación del nivel general de los mares en todo el planeta. Esto traerá tormentas más frecuentes y violentas. El acuerdo al que se llegó en Kioto sobre la emisión de gases desacelerará un poco el proceso, pero no logrará detener la acumulación de gases en la atmósfera. El 50% de la población del mundo vive cerca del mar, por lo cual millones de personas se verán afectadas y desplazadas de sus hogares. 1998 estableció récords en altas temperaturas, las más altas en 600 años. Sin embargo, un aumento de la temperatura como el que ha venido ocurriendo no cambia rápidamente los niveles de agua en todo el planeta. Será un proceso que tomará varios años.
Lo único que podría lograrlo es un cambio súbito en la posición de la corteza terrestre sobre su núcleo central. Esto ya ha ocurrido varias veces en el planeta, al cambiar la posición de los polos. Sabemos que muchas cosas que no queremos que sucedan y que causan grandes tragedias, finalmente suceden. Debemos concentrarnos en producir resultados positivos de nuestras acciones y al mismo tiempo crecer con las dificultades que encontremos. Debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera consciente. Hay que abrir los ojos a las posibilidades que puede traernos un mundo en el que todos culpan a los demás por lo que sucede.